Oye, estamos con Carlos G. Liberal. Conozco a Carlos desde hace 4 años, lo conozco en Diálogos de Cocina, en Donosti, y fue la primera ponencia, si no recuerdo mal, del Congreso, y era lunes y martes, por lo tanto empezamos el lunes con Carlos, y allí, o sea, me peta la cabeza, porque es... Carlos es hacker y artista digital, y ahora le vamos a preguntar y tal, pero habló de muchas cosas muy interesantes. Luego en la descripción del vídeo abajo os voy a poner el link de la conferencia que dio él para que le deis para que la miréis, y realmente encontré súper interesante. De las ponencias que a mí me han gustado más en Diálogos de Cocina han sido la de Carlos, la de Tony Segarra y la de Arzuaga. Ya hemos tenido en oído a Tony Segarra, hoy con Carlos, y me faltará Arzuaga, así que yo lo dejo ahí. Yo no conozco a Arzuaga, a ver si esto de la magia de internet o lo que sea, ¿sabes? Y a ver si algún día pues podemos tener a Arzuaga en el podcast. Y nada, voy a empezar con las preguntas, así no nos alargamos mucho, porque realmente tengo muchas cosas, y muchas cosas que preguntar, muchas dudas, y nada, ¿qué tal, Carlos? Pues bien, encantado de estar aquí contigo y participar en tu podcast. Como podcastero que también soy, pues hace ilusión, ¿no? Y sobre todo porque como últimamente el mío lo tengo abandonado, pues bueno, si participo en otro me siento mejor, ¿no? Sí. Luego te preguntaré sobre el podcast, pero lo primero que siempre pregunto es, ¿quién es Carlos G. Liberal? Bueno, pues una... Mi perfil es un tanto extraño, ¿no? Porque al final vengo de muchos mundos diferentes y algunos de ellos como muy variopintos. O sea, mi formación, así como la que suelo decir muchas veces y es sorprendente, es el alpinismo, la montaña. O sea, yo vengo del monte. A ver, de profesión he hecho muchas cosas. Durante muchos años estuve en la construcción por cuestiones laborales de juventud, ¿no? Hasta los veintitantos. Y ahí me di cuenta que me iba a morir trabajando tan duramente como se trabaja en la construcción. Y como tenía habilidades técnicas, pues decidí pues meterme en eso, ¿no? Pero a su vez todo el día en el monte. Entonces, claro, eso crea un perfil como un poco raro que lo he ido llevando durante el resto de mis años en un montón de proyectos en los que he participado. Y lo que sí que recalé es en el mundo de la empresa, en muchos casos en empresa propia, ¿no? En el mundo pues, de empresa cooperativa o proyectos así como pequeños. Y ya en los últimos 5 o 6 años estoy en un proyecto que se llama, en una empresa que se llama Vico, que es una empresa de desarrollo de software potente de la zona norte en Pamplona. Y yo soy responsable de un proyecto que se llama Vico Labs, que es a su vez el resultado de muchos otros proyectos similares, que consiste en la mezcla, ¿no? La mezcla de tecnología, arte, investigación, incluso también política o social, ¿no? O sea, es como un intento de comprender el mundo en el que estamos, pero a mí me parece interesante hacerlo también en el mundo de la propia empresa, ¿no? O sea, como que la empresa nos determina, porque es la que, en mi caso, me da de comer, pero también es la que nos da posibilidades de experimentar, en este caso, esos tres elementos, ¿no? Tecnología, pues parte del arte y demás, pero desde una visión como centrada, ¿no? Entonces, el proyecto en el que estoy ahora, que es en el que de alguna manera es como una construcción así de hace tiempo, se llama Bicolabs y sería pues un laboratorio de especulación. ¿Por qué de especulación? Pues sí que luego lo hablamos, ¿no? Pero bueno, pues por ver la tecnología como ese elemento que genera mundos, que construye mundos, pero que a veces aparece, ¿no? Y entonces, pues a veces hay que verlo desde lo especulativo, desde imaginar como otras posibles formas de construir esa tecnología y así luego poder situarla en la realidad en la que estamos, ¿no? Si no me lo imagino a veces de forma especulativa, es como que me faltarían como herramientas para entender el mundo en el que estamos, ¿no? Y luego porque, claro, al ser una empresa de desarrollo de software, que en la empresa de desarrollo de software tienen sus clientes clásicos y sus trabajos potentes con equipos, ¿no? Es una empresa de más de 70 personas, pues ahí, claro, hay que hacer tecnología y hay que entregar valor con esa tecnología que construimos. Pues si encima tenemos un laboratorio que mira la tecnología a veces de otra manera, pues se pueden crear como visiones como bastante interesantes.
Y luego, pues el resto, pues eso, una persona, soy majo por definición. Creo. Oye, yo sé que también, o sea, eres artista generativo. Eh, Sí, me gusta mucho la escena de lo que se llaman nuevos medios. En el mundo del arte hay como una disciplina que se incluye dentro de lo que llamarían New Media Artists o artistas de nuevos medios. No soy un artista en el sentido de nombre ni desarrollo una obra continua, ¿no? Como no me dedico al arte porque tengo el espacio este de especulación, que es una manera de yo intervenir a veces, ¿no? Desde ese lado más artístico, pero sí que me gusta estar como muy alrededor de esa disciplina y específicamente lo que dices que sería el arte generativo, ¿no? El arte generativo sería pues utilizando mecanismos en el que no tienes el control absoluto de todo el resultado final, ¿no? Con el mundo de los ordenadores es más fácil, ¿no? Pues una función aleatoria es más fácil hacer en un ordenador, aunque no sea exacta o pura, pero es más fácil hacerla que en el mundo real, ¿no? Aparte que luego la gráfica generativa, que es así que es potente, pues en el mundo del ordenador pues da muchas posibilidades. Que de lo que se trata es de crear un sistema en el que tú has decidido parte, pero luego el sistema decide otra parte, ¿no? Ahí generas una emergencia y en eso se crea como tanto una forma como un modo, ¿no? Y eso, entonces sí, es un sitio que de vez en cuando pues suelto pequeñas piececitas que vamos construyendo, algunas son como más claras y son más llamativas y otras pues son auténticas pedradas. En el arte generativo hay como una idea muy clara que es la iteración, ¿no? Un sistema iterativo, ir iterando sobre el mismo elemento y creando permutaciones y que eso genere como nuevas piezas. Entonces, a mí me parece bastante interesante porque como no me queda otro remedio por el sector en el que estoy, donde el diseño es determinante, el diseño en términos generales, ¿no? El sentido del diseño de poner objetos en el mundo, ¿no? El diseño está muy mediado por la tecnología. De hecho, ahora mismo no hay la diferencia entre la artesanía y el diseño es la tecnología. O sea, el diseño lo que hace es usar la tecnología, que encima, como dice Luis Montero, construye mundos, ¿no? Pues claro, el diseño te marca o sea, la tecnología te marca cómo hacer muchos de esos objetos que pones en el mundo. Así que el arte generativo es una vía de escape porque no decides todo tú, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de los artistas de nuevos medios que, que han profundizado en esa disciplina es que aceptan que no todo el rato controlas el resultado, pero también como que creas las herramientas para que eso ocurra, sin desmerecer a nadie, pero bueno, pues todo el mundo que trabaja en el diseño visual, sobre todo en el retoque fotográfico, trabaja con Photoshop y Photoshop es un marco dado en el que tú tienes poca intervención. Es muy grande las posibilidades que ofrece, pero está el marco dado. Los artistas generativos se construyen sus propias herramientas y eso le da una potencia que a mí me parece bastante interesante. ¿Estas herramientas con las que trabajáis los artistas generativos son siempre en base a código? Yo creo que ahora lo que ha ocurrido, que eso pasa en estos últimos 30, 40 años, es que el mundo del ordenador, el mundo de la informática, el mundo de la computación, lo que Maeda habla de diseño computacional, lo que ofrece es pues un nuevo horizonte que abarca más espacios que el límite de lo orgánico, ¿no? Del papel, de la piedra, o sea, que te aporta otras posibilidades. Entonces, y sobre todo porque en la computación existen como recursos como la propia recursión, los loops, el feedback, son elementos que se han aplicado luego al sonido, ¿no? En el mundo de la música electrónica es un clásico, pero que en el ordenador se pueden hacer de forma muy rápida y muy repetitiva y muy ordenada y entonces dan muchas posibilidades. Por eso, en términos generales, el código se convierte en parte de la herramienta, ¿no? En sí mismo, ¿no? El lenguaje de programación se convierte en una forma de expresión. Yo lo vivo así, hay gente que entiende el lenguaje de programación como un medio pues para un fin, ¿no? Sobre todo en el mundo también de donde yo vengo, en el mundo de la empresa de software, el código es el medio para ofrecer un servicio o un producto y perfecto.
Pero hay gente como yo, y no solo yo, obviamente mucha gente, y gente que lo hace muy bien, que entiende el código como una forma de expresarse, ¿no? Primero una forma de poder comunicarse con la máquina y luego como una forma de expresarse. Entonces, claro, el código lo que te permite es pues un lenguaje diferente y unas posibilidades de relación con el ordenador, o con un dispositivo, o con una interfaz que tú te has inventado, y ahí hay mucha potencia, mucha potencia. Por eso el lenguaje, o sea, el código, se convierte en una pieza bastante determinante en los últimos años de las disciplinas del New Media Art y especialmente del arte generativo. Qué guay. Y me acuerdo de tu ponencia en Diálogos, que era sobre el open source, el código abierto. Entonces, aquí para los cocineros, bueno, y los no cocineros, pero que no sepan todavía lo que es el open source y tal, ¿nos podrías contar un poquito qué es el código, qué es el código libre y si el código es ley? A ver, la, la cuestión es que nuestro mundo, así como situado, ¿no? Necesita como unas reglas a la hora de defender una serie de cuestiones, como por ejemplo el de la propiedad, que no son simples, que no son fáciles, ¿no? Entonces, lo que es mío, entonces, ¿por qué es mío? Pues bueno, pues ahí hay toda una cultura del derecho que yo no la controlo, ¿no? Pero que luego se ve implicado en el mundo de la obra creativa, ¿no? En el mundo de lo que es la creación intelectual, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una serie de reglas que no voy a entrar ni voy a profundizar mucho porque esto es una discusión como histórica, especialmente en el mundo del software, pero no solo es del software, ¿no? Que sería el de la gestión cultural, ¿no? El derecho de autor es un elemento que lo que me da a mí es una serie de derechos morales o derechos administrativos o económicos, que lo que me permite es poder explotar una obra intelectual que yo he creado. La deriva de por qué eso surge es amplia, pero bueno, al final lo que está intentando es potenciar que el creador siga creando y que la sociedad se vea beneficiada porque al haber más creación pues hay más cultura y entonces se crea como un espacio y un acuerdo así como más o menos tácito de que yo creo y yo tengo derecho a poder explotar esa creación. Hasta ahí más o menos puede haber un acuerdo, ¿no? De que si yo he hecho una canción, pues tenga derecho a poder explotar esa canción, ¿no? Y explotarla en derivas diferentes, desde permitir que otros la traduzcan, permitir que otros la reproduzcan, pero cuando de repente se aplica al mundo del software, pues de repente empieza a crujir, ¿no? Y empieza a crujir, eso ya hace ya unos 30 años, ahora ya me saltan las cifras, porque como lo he ido contando en distintos momentos de mi vida y ahora he ido avanzando, ¿no? Pero bueno, pues como que en el 84 por ahí hay como distintos personajes, hacia las mediados de los 80, distintos personajes que empiezan a cuestionar que en el mundo del software eso sea lo más práctico. Porque si el código es una herramienta técnica, el código lo que permite es una solución técnica, cerrar la propia herramienta, el propio código, y que nadie lo pueda usar, estás limitando al mundo. Entonces lo que surge es un movimiento, que es el movimiento del software libre, que lo que promueve es que la gente libere su código para que se pueda ver, para que se pueda usar, para que se pueda mezclar y para que se pueda distribuir la mezcla. De tal manera que al tener tú esas libertades que la propiedad intelectual por defecto las cerraban, el copyright por defecto lo que te dice es, que el copyright es más anglosajón, pero el similar que podría haber en Europa, lo que te dice es que tú tienes todos los derechos y nadie puede usar, ni mirar, ni revisar tu código. El mundo del software libre lo que hizo fue demostrar que sí que se podía hacer, que cediendo la información de ese código y permitiendo el uso de ese código, no solamente no determinar el sector, sino mejorarlo. Eso generó una revolución en un momento dado más política, ¿no? El hacktivismo estaba muy por la defensa de esa idea, estamos muy por la defensa de esa idea, el software debe ser libre, el software quiere ser libre, e incluso luego se llevó al mundo de la cultura, ¿no? Con licencias, pues el movimiento copyleft lo que buscaba era que no solamente el software, sino también un libro pudiera tener ese tipo de licencias. La realidad es que en estos últimos 5 o 10 años, bueno, pues ha habido como pues las plataformas gigantes estas tecnológicas han sabido aprovechar perfectamente el software libre, de hecho son parte de su propio know-how, tanto los grandes, ¿no? Los GAFA, Facebook, Amazon, todos desarrollan un montón de líneas de código que luego liberan
porque no les preocupa, porque no les supone ningún problema, porque para ellos les sigue dando esa ventaja que se había valorado al principio. La sociedad no sé si ha mejorado como pensábamos que iba a mejorar, pero por lo menos ya no se pone en duda que el software libre sea algo potente, ¿no? Hay algo que a mí me interesa mucho, sobre todo de ti, de los programadores, sobre todo de los hackers, es el paralelismo que yo veo con la cocina y vuestra artesanía con el código libre que se comparte gratuitamente, ¿no? Con el paralelismo ese que tú también hiciste en la ponencia en diálogos de la receta, ¿no? No hay nada más de código libre que una receta, ¿no? Que un libro. O sea, al final es una receta que a través de la historia, de la cultura popular, se va transmitiendo y se comparte, ¿no? Realmente. Y luego el cocinero hackea esa receta, ya sea con los ingredientes que tiene a mano o con las cazuelas que tiene, y transforma esa receta, ¿no? Generando pues más cosas, pero que al final es parte pues de una comunidad, de una cultura, ya sea pues mediterránea, asiática, de lo que sea, y que va creciendo, ¿no? De ahí también me gusta también el concepto este de la ética hacker de Pekka Jiménez, ¿no? Si nos puedes contar un poquito cómo ves tú el tema de este paralelismo de las recetas y lo que es la ética hacker, que mucha gente se puede pensar que un hacker pues es ese tipo peligroso que nos pone ransomware y nos pide criptomonedas para el rescate de nuestros datos, ¿no? Pero está muy alejado de lo que realmente es un hacker, ¿no? O sea... La metáfora de la receta yo creo que además ha sido un elemento que hemos utilizado mil veces en el mundo del software y sobre todo el software libre, porque realmente es el ejemplo más paradigmático de algo que culturalmente se ha ido transmitiendo históricamente y que no ha habido nunca un problema. O sea, se ha podido crear una industria como la industria gastronómica, con unos niveles económicos altísimos, ¿no? Y con un potencial indudable, sobre todo en el Estado español, ¿no? Que es el ejemplo, ¿no? De donde la cultura gastronómica es fundamental para, bueno, y no te digo más en este momento de la pandemia. Entonces la receta es yo creo que en muchos momentos es el elemento vehicular, ¿no? Es la pieza vehicular de esa transmisión cultural, ¿no? Y además yo creo, lo veo en recetas como más tradicionales, o sea, en mi casa las tres recetas de bizcocho que hay son como tótenes de discusión, ¿no? La receta de mi madre, la receta de mi madre no, que no le sale, mi madre es una gran cocinera, fue cocinera profesional, pero el bizcocho no le sale bien. Pero mi hermana y mi otra hermana tienen dos recetas que compiten entre ellas y eso ha ocurrido constantemente, ¿no? Entonces, claro, a veces lo reducimos al simple hecho del papel con un conjunto de pasos, pero ahí hay una potencia, ¿no? Hay una transmisión cultural muy guapa. Entonces, cuando utilizábamos nosotros la metáfora en el mundo del software, a veces igual éramos un poco como ilusos, ¿no? Pero la realidad de lo que se estaba intentando decir es que existe dos posibilidades, ¿no? Imaginarnos una sociedad en la que una serie de leyes deciden cómo se transmite la cultura, o imaginarnos otra sociedad en la que se transmite de otra manera. Yo ahora viéndolo un poco en retrospectiva, ¿no? Y teniendo como una visión a veces un poco como igual más cínica, ¿no? Con lo que ha pasado con el software libre, tengo claro que el tipo de construcción de sociedad que queremos, a mí me gusta más que se base en la mezcla, en el mestizaje. O sea, la idea de sociedad que a mí me gustaría sería más mezclada. Si hay leyes o hay normas que me impiden eso, por favor, quitémoslas. Y eso es una de las discusiones que hubo igual en el software libre. Estoy creando código para poder hacer que supuestamente la vida sea mejor, supuestamente, aunque la realidad es que hemos montado un puto internet que es un bazar, pero eso sería otra discusión, ¿no? Pero la idea esa de la metáfora de la receta sigue vigente porque vosotros en vuestro mundo, ¿no? Y vosotras habéis conseguido que de ahí surja un montón de posibilidades. Esa metáfora me parece guay y sigue funcionando porque lo que determina no son las instrucciones de lo que tú vas a hacer, lo que determina es la intención de por qué lo haces. Y a mí ahí es donde me mola la movida. O sea, yo te regalo la receta porque quiero compartir contigo este momento que yo he vivido de este plato que me he hecho. Si eso lo viviéramos en el mundo del software, pues de esa manera, y no solo de la forma utilitaria, pues igual
igual nos habría ido mejor, pero por lo menos lo que sí que hemos demostrado es que el software puede ser libre y que a veces merece la pena que sea libre, ¿no? Otras veces, pues, nos siguen colando, no, esto tiene que estar cerrado por cuestiones tal o por cuestiones cuales. Y ahí es donde, hilándolo con la otra pregunta, ¿no? La de la ética hacker, pues al final una de las cuestiones que contaba Pekka Jimán ya hace unos cuantos años y que sería guay hacer una revisión actual, ¿no? Por la realidad que ha ocurrido en este tiempo de cuando él publica el libro y de la construcción social que hemos hecho. O sea, Pekka Jiménez lo que pone en duda es la idea protestante del trabajo, ¿no? Esa idea desastrosa desde mi punto de vista, porque si algo yo suelo decir en todos los lados, que lo peor que nos ha pasado es currar. O sea, el trabajo como concepto es lo peor que hay, porque es lo que... Y yo no me puedo quejar nada, ¿eh? O sea, yo tengo un trabajo fascinante, trabajo con gente increíble y me lo paso muy bien a ratos en el trabajo. Pero en sí el trabajo como tal pues parte de esa idea del trabajo protestante, el trabajo dignifica, el trabajo te hace mejor persona. Y eso viene de una cultura y de un momento, ¿no? Y toda esta historia, los luteranos y esta manera de entender las escrituras y tal, que nos marca y que nos dice que somos pecadores en vida y que lo único que nos va a redimir es el trabajo. Fijaros tú, ¿no? A dónde hemos llegado, ¿no? Cuando encima hemos destrozado encima la propia idea del trabajo, ¿no? Con todas estas redes de trabajos mixtos, extraños, que no sabes si eres un contratado o eres un autónomo. O sea, hemos llevado al extremo el trabajo para que no tenga sentido ni de trabajo, ¿no? No sé si Polanyi es el que hablaba de que hay mercados que no deberían existir y uno de ellos debería ser del trabajo, ¿no? Elementos que nos dan la subsistencia de la vida no podrían existir. Entonces, la ética hacker, igual también un poco como Knife o un poco como Ilusoria, lo que venía a decir, hostia, si yo tengo los medios para poder trabajar de otra manera, donde la pasión, donde lo que a mí me gusta hacer, lo puedo poner por encima de esa obligación moral que es por lo que debo hacer, joder, pues igual ahí me sale una nueva manera de entender el trabajo, ¿no? A mí me gustó, ¿eh? Y me gustaba y durante mucho tiempo. Sí que ahora le he quitado como a esa idea de la pasión, le he quitado como el peso tan alegórico que tenía, ¿no? A asociar pasión al trabajo, igual es porque lo he vinculado mucho con este discurso del emprendizaje que me pone muy nervioso. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que él dice en un parágrafo, ¿no? De el hacker es aquella persona apasionada, ¿no? Que ama la artesanía que desarrolla, ¿no? Y es como si siempre le buscase el bug, ¿no? El fallo para mejorarlo y ir más allá, ¿no? O sea, al final es el desarrollo. Me lo llevo para mi terreno, para mi profesión y lo que yo hago, y es como realmente, y en I+D y en creatividad, lo que me gusta pues es eso, ¿no? Coger una receta, ya sea del libro que sea, de la época que sea, del tipo de cocina que sea, y, y prostituirla de alguna manera, ¿no? Llevármela a los conceptos con los que nosotros trabajamos desde aquí en el Echaurren, ¿no? Y es eso lo que yo me gusta de lo que es el sentido de la palabra del ser hacker, ¿no? El coger esto, sí, ¿no? Y con tu artesanía, ¿no? Con tu pasión. Yo nunca he sentido que trabajase, ¿no? O sea, realmente yo lo que hago, ¿no? Ya sea con el I+D aquí en el Echaurren, con el chocolate o lo que sea, realmente disfruto, ¿no? O sea, no podría hacer otra cosa que no surgiera de alguna idea que me motivase, ¿no? Por ejemplo, el podcast o lo que podamos hacer el año que viene juntos o lo que sea, ¿no? Y es eso lo que me gusta a mí de los programadores, sobre todo, que trabajan en un sentido de código libre, compartido, en comunidad, en proyectos para el conjunto, ¿no? Y al final es pura artesanía y es artesanía digital. Yo te lo he oído decir a ti, que artesano digital también, ¿no? De decir, y hostia, artesano digital, ¿no? Hay gente que le puede petar la cabeza porque dices, hostia, digital, artesano, ¿no? Pero realmente, o sea, la artesanía, o sea, es brutal con lo que estáis haciendo. Y yo no sé si ayer o anteayer te decía que los programadores sois como una suerte de nuevos exploradores, ¿no? En un mundo digital que acabamos de descubrir ahora con el nacimiento de Internet. No sé,
llámame flipado, pero es que yo creo que estamos descubriendo un nuevo mundo y está todo por... ¿no? Sí, o sea, tengo mis matices, o sea, pero sí, igual la primera, la definición está como canónica de hacker y estoy de acuerdo en lo que tú dices, que igual me he metido más en la ética hacker como concepto de trabajo, ¿no? Y hago la crítica porque siempre la hago y además así como check. Pero obviamente tenemos que vivir de algo y a poder ser cada momento del trabajo que de alguna manera no se convierte en un espacio de alienación, es un momento ganado. O sea, entonces entiendo perfectamente lo que dices. Yo cuando estoy haciendo chocolate, cuando estoy... Son momentos ganados. El hacker para mí sí que es esa explicación que has dado tú, ¿no? Es una persona que lo que ha tomado es la decisión de ir más allá de su propia norma, ¿no? Y incluso si tengo que... Por eso hay una relación esta como negativa del hacker como alguien que entra en tu ordenador, ¿no? Como la asociación de hacker como intruso informático que se ha construido periodísticamente, ¿no? Eh, pero en realidad nosotros lo vemos como una persona que le apasiona lo que hace y llega hasta el punto de descubrir y de fascinarse a unos niveles máximos y utilizando la técnica, ¿no? Intentando entender las técnicas y las tecnologías adecuadas para poder llevar a ese punto, ¿no? Por eso yo muchas veces, joder, es que tú eres un hacker, ¿no? Y no, sí, un hacker en el sentido de que lo que haces lo llevas al extremo, desde gente que toca un instrumento a gente que hace otro tipo de actividades. A mí siempre me ha gustado la palabra, eres un hacker como algo como súper potente, súper positivo. Buah, tío, ¿cómo te lo ocurras? Eres un hacker en lo tuyo, ¿eh? Y no como denostado como la sociedad ha querido hacer, sino como alguien que realmente profundiza, incluso si tiene que transgredir alguna norma, ¿no? Para poder llegar. Porque una de las cosas que pasa con la gente hacker, que lo que quería era pues llegar a descubrir cómo funciona el sistema, hasta el punto de si tiene que reventarlo en sentido informático, pues lo revienta porque así comprende más cómo funciona el sistema. Pero sí que estoy de acuerdo que, que esa visión un poco como más apasionada de la actividad que uno puede realizar, por lo menos te libera de lo que realmente uno tiene que hacer. Entonces eso sí que yo creo que se recoge bien, ¿no? En el libro de Peka y un poco en esa cultura hacker. Y ahí es donde el software libre, sobre todo por la generación de comunidades, ha sabido como a veces como construir un algo más allá de la propia utilidad del software que construías, ¿no? Es crear una comunidad, esa comunidad es una comunidad en muchos casos de iguales, que con sus problemas y con sus complejidades, ¿eh? Entonces eso sí que es bastante interesante. Y siguiendo el paralelismo del artesano, ¿no? No hemos llegado a ese punto que podía haber en los gremios, ¿no? En las épocas preindustriales, ¿no? Pero, pero podía haber ocurrido, ¿no? Y entonces sí que ha habido un intento en el mundo del software de artesanos del software, ¿no? Artesanas del software, que bueno, ha quedado ahora un poco como denostado, pero a mí me interesaba la expresión de artesano digital por eso que dices que sí que o sea, no hay un artesano que no construya sus propias herramientas. Yo, pues gente que le he visto trabajar la madera, ¿no? Cómo modifica su gubia, cómo le da la forma especial a un corte, porque es su manera de manejar la mano, ¿no? Lo ves con los cocineros, con los cuchillos, y lo ves con un montón de gente que trabaja con herramienta. El artesano para mí es ese, ¿no? Es el que extiende su brazo con la herramienta y entonces así llega al lugar donde quiere llegar. Donde también hay un elemento estético, ¿no? Hay un elemento que, si no, no eres artesano, si no estás en un sistema productivo. Entonces, en el mundo del software también ocurre que de repente te juntas con gente que tiene ese gusto, ¿no? Y que quiere hacer las cosas con ese gusto. Te tengo que decir que creo que menos que en vuestro mundo. Creo que en vuestro mundo. O sea, sí, yo creo que menos que... lo voy a decir con matices. En el mundo del software hay un potencial increíble y estamos descubriendo un montón de formas de hacer diferentes, pero está muy mediado primero por el concepto mismo de diseño y por el mercado. O sea, no es difícil escaparse más que si te vas a las periferias, ¿no? A ese lugar, pues a esos artistas igual más periféricos o a esa gente que intenta hacer productos y servicios más extraños, ¿no? Pero la realidad es que luego está muy mediado. Y entonces eso encorseta, incluso esa idea del artesano digital, pues queda cooptado, ¿no? Y como comido un poco por la propia industria.
En vuestro mundo, sobre todo en el de, yo voy a utilizar la palabra alta cocina por situarlo para mí, ¿eh? Pero en una cocina como más de vanguardia, una cocina como con más posibilidades. El otro día me gustaba mucho lo que decía Tony Segarra en tu podcast, cuando decía que los cocineros tienen la libertad absoluta y han elegido la perfección. Y me pareció muy guay porque realmente habéis conseguido crear la industria para poder tener como la libertad creativa total. Y lejos de haberos ido por peteneras, creando vanguardias extrañísimas que nadie aceptaba, os habéis coordinado medianamente y encima habéis elegido la perfección, que no deja de ser esa artesanía de la que hablábamos. Sí hay técnicas, sí que hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Y luego también hay una industria. Pero En el plan artesano, quizá tú, porque estás metido dentro y tal, y te cuento yo cómo lo veo, cómo os veo muchas veces, o casi siempre a vosotros, ¿no? Es decir, en la cocina o la artesanía hasta la llegada de internet, ¿no? Y siempre, y en la antigüedad, tú solo aprendías siendo el ayudante, ¿no? Y era gremial, y hasta que no entrabas en el gremio, el conocimiento lo tenías que ir gradualmente absorbiendo, ¿no? O sea, pasabas como de niveles, ¿no? Vosotros, con el código libre, es como si el conocimiento ¡pah! Está allí, ¿sabes? O sea, y realmente yo creo que podemos llegar a ver cómo, pues, cómo el arte digital y todo, o sea, crece mucho más rápido y se hace como muchas ramas pensando en que la distribución del conocimiento es gratis, libre y al alcance de todos, ¿no? En cambio, la artesanía, hasta hace bien poco, hasta que yo digo, Ferran también ahí en el congreso, venga, os voy a regalar todas las técnicas y tal, que antes ya se daba, ¿no? Y con las recetas siempre se han dado, ¿no? Pero es como... ¡pum! sí, o sea que culturalmente de repente estamos en, no sé si era el Cory Doctor o quién era el que hablaba del remix, ¿no? Estamos en una cultura del remix y que a veces parece que eso te lo compro y te lo compro y creo que la cultura de internet o el mismo concepto del meme, ¿no? Ha generado como una eclosión de posibilidades que o sea, lo acepto y creo que la cultura hacker o igual esa es la revisión que ahora yo necesito hacer, ¿eh? Igual con la conversación esta me pasa eso, ¿no? Porque como ha habido momentos históricos diferentes, ¿no? Momentos en los que hemos tenido distintas realidades con relación al software libre. Yo creo que ahora mismo el software libre está como muy asimilado a la práctica de la empresa y las prácticas más punteras igual han quedado un poco más deslucidas, también puede ser desconocimiento mío, pero lo que sí que han generado es una cultura. Y esa cultura de compartir, esa cultura que se puede ver de formas ahora un poco como mediadas, pues yo qué sé, ¿no? En YouTube, ¿no? Es que puedes encontrar de todo de verdad bueno, o sea, puedes encontrar mierda puntúo en el sentido profundo, además yo creo que profundo, pero puedes encontrar gente que está creando un material y un contenido que es único, ¿no? Y es por ese afán de contar, ¿no? De contribuir, o el mismo mundo ahora que está pasando con los podcasts, ¿no? O sea, hay una cultura de compartir que es muy potente y yo sí que me gustaría achacarlo a esa visión que tuvo durante mucho tiempo las comunidades de software libre. O sea, compartir es bueno. Nosotros teníamos una campaña hace 1000 años que se llamó así, compartir es bueno. Y de hecho hicimos una serie de acciones, ¿no? Cuando era una cosa imposible descargar una canción enfrente de la SGAE, ¿no? Y pues cuando era muy difícil hacer eso, porque no teníamos tampoco las wifi que hay ahora y demás, y porque queríamos que si era tan ilegal, pues que nos detuvieran, ¿no? Y no pasó nada, obviamente, pero hicimos el vídeo y fue divertido jugar con esa campaña de compartir es bueno. Ahora compartir se ha convertido casi como en un commodity, todo el mundo comparte, 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 y entonces igual lo que pasa es que se está compartiendo en sitios en los que luego lo que no tienes es control de dónde lo has compartido, ¿no? Pero sí que es cierto que esa cultura de la mezcla igual la tenemos como muy interiorizada, pero tiene una esencia, ¿no? Y obviamente, pues Internet y todo lo que ha generado en sus alrededores ha tenido
parte de esa culpa o esa responsabilidad, y eso no hay que olvidarse, que yo a veces me lo olvido, ¿no? Igual es porque como mi trabajo consiste siempre en estar como mirando un poco hacia adelante, ¿no? Pues atrás me suelo olvidar, ¿no? Pero sí que es cierto que sin esa cultura del compartir, que la fuimos machacando y machacando, pues otros gremios lo tendría más difícil ahora, ¿no? También es cierto que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y comparar dos mundos como el gastronómico, el del software, fíjate tú, ¿no? Pero bueno, sí que me parece que cuando en su momento en diálogos de cocina y en conversaciones posteriores la metáfora de la receta era aceptada, la metáfora de la técnica era más dudosa. Yo te comparto la receta, pero luego no te doy la patente de la máquina que me he inventado. Pero lo cierto es que luego sigue la gente contando cómo funciona la máquina. Por lo tanto, te estoy dando la técnica. Y eso sí que ocurre también en el mundo del software. La gente sigue contando constantemente cómo hago las cosas, ¿no? O en el mundo de la inteligencia artificial, que es en el que estoy yo ahora más, desde la academia hasta la industria no le queda otro remedio que contar cómo lo ha hecho. Se pueden guardar piececitas, pero sigue habiendo mucha cultura de compartir. Oye, ahora has hablado de la inteligencia artificial. Hay mucho bla bla bla, sobre todo en gastronomía, con restaurantes inteligentes y todo esto, ¿no? Es decir, yo lo veo como bastante bluff, ¿no? Pero de todas formas, la inteligencia artificial en la industria de la gastronomía, de la restauración y todo, ¿en qué nos puede ayudar? Porque yo no le veo más ayuda al final real, más que quizás en la gestión, ¿no? O sea, porque al final la inteligencia artificial la dirige una persona, ¿no? Es lo que tú dices, es un brazo, ¿no? La inteligencia artificial. Ahora mismo es lo que has dicho, es un blue, 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 ¿no? O sea, a ver, yo creo o sea, los procesos tecnológicos que derivan en la realidad actual con respecto a la inteligencia artificial vienen desde hace años, ¿no? La realidad es que es innegable que la capacidad de cómputo que tenemos ahora y la capacidad de procesamiento, de hacer cálculos complejos, es mucho mayor que la que había hace unos años. Y entonces eso ha permitido que según qué cuestiones funcionen muy bien y funcionen mucho mejor que antes, ¿no? Yo que sé, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imágenes, que son disciplinas que estarían dentro de la inteligencia artificial, tengan un potencial increíble o incluso en aspectos más generativos, ¿no? Eso es indudable y además en la parte que me toca como parte del sector y encima gustándome mucho la técnica y descubrir cómo funcionan las cosas, yo considero que el campo de la inteligencia artificial tiene un potencial increíble. Lo que ocurre es que a veces se nos llena la boca y le ponemos demasiada potencialidad. Para mí nosotros en el laboratorio escribimos un texto que se llama La narrativa de la convivencia y lo que queríamos decir es que no hay ningún problema con utilizar tecnología para un montón de cosas que se nos ocurran. El problema es desde dónde lo hacemos. Si yo estoy pensando crear todo el rato singularidades que van a ser la nueva máquina que me va a resolver todos los problemas y creo una expectativa tan grande alrededor de eso, igual el problema está ahí. Igual de lo que se trataba es de cómo entender todas esas capas de abstracción que hemos ido añadiendo en nuestra vida y una vez entendidas elegir la que nos viene bien para mejorar eso que decíamos de la herramienta, ¿no? Para mejorar nuestras posibilidades, ya sean creativas, ya sean técnicas, ya sean laborales o ya sean sociales. Para mí la clave está ahí. Entonces cuando hablamos de inteligencia artificial parece que es como una especie de bala de plata que lo va a resolver todo, ¿no? Es que yo es lo que veo, ¿no? Que yo creo que hay gente incluso que se olvida de que los melocotones seguirán saliendo de los árboles. Claro, claro. Ayer leía la noticia de ante la baja natalidad de Japón se va a crear un machine learning que empareja a las personas por afinidad, no sé por qué sería, porque no me o sea, me lo terminé de leer, pero era pues eso, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ser creativos y en usar lo que nos dé la gana, la libertad de cada uno de hacer lo que sea, pero tampoco nos podemos engañar. O sea, si tú pones un banco en una plaza y lo llenas de pinchos para que la gente no pueda dormir ahí, has hecho un banco para que la gente no, pues estos bancos esta arquitectura urbanística que impide tumbarse, está pensado para eso.
está pensado para eso. Si tú montas una máquina que la vas a llevar a un dron y ese dron lo que quiere es pegar, lanzar misiles de forma inteligente, tú estás diseñando eso. Entonces, hay que elegir lo que estamos... hay que elegir el criterio por el cual diseñamos las cosas. Pero se dice muchas veces lo de quién vigila al vigilante, pero también quién vigila al programador, ¿no? Claro, ahí hay mucha discusión y es una discusión compleja y hay como una intervención como continua, ¿no? De muchas piezas, ¿no? Desde la industria. Nosotros hemos hecho una investigación ahora que es bastante interesante y ha tenido como su pequeño impacto, que queríamos comprender cómo podía clasificar, pues cuando tú entras en Google y haces una búsqueda de fotos, él directamente te dice, pues esto es una persona, esto es un perro, te da una descripción como muy concreta. Y vimos que en según qué casos la descripción era mala, ¿no? Porque cuando salían mujeres siempre decía chicas en inglés, ¿no? Siempre decía girl, aunque se veía claramente que la foto era una mujer, ¿no? Entonces a partir de ahí intentamos entender qué ocurría y lo que descubrimos es que, que encima no fue un descubrimiento tampoco muy para allá, porque lo que descubrimos es que funcionaban en la mayoría de los casos mal. O sea, que el resultado no era tan óptimo como nos lo habían dado. También descubrimos, y ese fue como que nosotros no podíamos mirar dentro del producto que me ha vendido Amazon o Google como producto tecnológico, ¿no? Como producto para programadores de inteligencia artificial, porque no me dan todos los datos para poder mirar dentro, y no podía mirar dentro de la caja de lo que es la técnica, ¿no? Lo que es una red neuronal. Entonces lo que hicimos fue como una especie de psicólogos de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues como yo ya sé lo que te voy a preguntar y quiero saber el resultado, pues hago una especie de juego, ¿no? ¿El juego cuál fue? Pues cogimos el FaceApp, sacamos una foto de una mujer o un hombre estereotipados, ¿no? Pues en el caso de la mujer, pues con un taladro, en el caso del hombre, pues con el FaceApp hacíamos también convertir esa foto de hombre o de mujer. Lo que hacíamos era coger la foto de un hombre con estereotipado, pues por ejemplo con un taladro, lo pasábamos por FaceApp, ese hombre se convertía en mujer con un taladro, al revés hacíamos lo mismo, ¿no? Una mujer con taladro, lo pasábamos por una de estas herramientas de inteligencia artificial y veíamos qué resultados nos daba y vimos que, pues, que había resultados bastante nefastos, ¿no? O sea, como que o no daban los tag adecuados, ponían a las mujeres en lugares donde no correspondía porque tenía un taladro y no salía el taladro directamente y decía que era un secador. Con eso lo que queríamos era comprender cómo funcionaba la herramienta. Con eso lo que queríamos comprobar es que si yo utilizo la herramienta equivocadamente pensando que va a ser una bala de plata, pues tengo un problema. Entonces nosotros, a la industria vuestra le puede llegar toda esta moda de una forma muy demencial, ¿no? Y puede haber en espacios, ¿no? que funcionen muy bien, pero que en otros no sea necesario. Pero como tiene ese campo de hype, pues no te puedas quedar ajeno a meter, yo qué sé, ¿no? Voy a ordenar a mis empleados por... Es que hay auténticas... Una de los sitios donde más se está utilizando la inteligencia artificial es en la contratación, ¿no? Decía otro día un artículo en El País. Claro, pues igual en según qué casos, por el cálculo que hace, pues puede ahorrarte tiempo, pero también puede generar un problema muy profundo que no has descubierto porque no has podido mirar en esa caja negra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que rebajar, ¿no? La expectativa que le hemos puesto, hay que localizar dónde realmente funciona bien y por qué funciona bien, descubrir por qué funciona bien y sobre eso volver a esta idea que hablábamos de generar como extensiones de nuestro brazo, a poder ser, para así tener como herramientas que realmente las queramos tener, ¿no? No que nos las hayan dado, ¿no? Yo creo que ahí está el equilibrio que habría que intentar, ¿no? Y trabajar esa ética de la persona que, bueno, sí, claro, el que pone todos los datos para que el algoritmo luego piense, ¿no? Y el que la interpreta luego para no quedarnos con todos esos sesgos de contratación, Claro, lo que hay que asumir es que en todo el proceso hay una intervención humana directa, que ese proceso puede fallar solamente por esa intervención humana. Hay que comprender que la propia máquina también puede generar una serie de problemas, la máquina en la pieza de software, y asumirlo como tal. O sea, especialmente el Machine Learning son sistemas predictivos, y un sistema predictivo lo que te dice es que tiene un porcentaje de acierto. Puede ser muy alto, pero tú tienes que aclarar que luego también puede haber un porcentaje de error.
Si el porcentaje de error te está diciendo que no sales de la cárcel, como ocurre con la herramienta esta de Estados Unidos que utilizan los jueces para determinar si puedes salir a libertad condicional, claro, supuestamente el juez luego va a interpretar ese dato, ¿no? Pero supuestamente, ¿no? Hay un concepto que utiliza una gente en Utah, en la zona esta del desierto, que es muerte por GPS, ¿no? La gente se, la gente se equivoca, acaba en la mitad del desierto, en zonas hiperamplias y extensas, y pues más de uno pues ha muerto porque se ha perdido a causa del GPS. El valor por defecto que te da el GPS luego no es tan fácil de revertir. Entonces, claro, ahí hay que comprender que la máquina puede fallar, que el humano puede fallar y que la interpretación de la persona usando la herramienta también puede fallar. Pero estamos diciendo que no, que es un valor absoluto, que esto es perfecto, que esto funciona siempre. Entonces no hay que hacerlo, sobre todo porque no es cierto, porque se está demostrando, nosotros mismos hemos demostrado que no es cierto, no siempre el dato es perfecto. Pero tampoco hay que demonizarlo, tampoco no hay que ir al discurso este de apocalipsis y solucionismo, no hay que ir de un lado a otro. Lo que hay que hacer es como asumir, abrazar la complejidad en la que vivimos e intentar poner como los mecanismos para que esa complejidad pues no nos haga el daño que nos puede hacer. Y luego, con eso, crear herramientas que realmente sean útiles. Claro, al final, ¿cuánta gente todavía tiene que morir en coches autónomos? Sí, que esa es otra, ¿no? Los coches autónomos es como nos hemos puesto en una discusión, un debate teórico. Hay como una especie de rango de 5 puntos, ¿no? 5 niveles, que sería el quinto, sería el nivel absoluto, el coche ya va donde da la gana. Estamos en el nivel 1 y a lo que más aspiran es a llegar al nivel 3, en la realidad técnica, ¿eh? O sea, pero nos hemos puesto a debatir sobre una complejidad que igual no llega en no sé cuántos años. Cuando en lo que sí que va a llegar, que es en que esta persona es elegida o no para trabajar, ahí no estamos entrando, ¿no? Entonces, a veces cuando nos toca hablar de estos temas se crea como un pequeño como discurso como oscuro o negativo. En mi caso, yo, por mi práctica, todo lo contrario. O sea, yo hemos trabajado usando inteligencia, o sea, usando especialmente Machine Learning, y hay muchas posibilidades que desde esta visión más del artesano, que no de artesano, pero sí en esta visión de crear mis propias herramientas, yo veo un marco de oportunidad muy interesante. Pero hay que asumir que es más complejo. O sea, es más complejo y genera abstracción. Y esa abstracción la tienes que explicar. Porque si no la explicas, estás creando una ilusión. Y eso es delicado. Joder, muchas gracias. Sí, porque yo... Sí, yo... Como también... así, como... No, yo también, ¿no? De ti y tal, yo partía de la ponencia de diálogos de cocina, ¿no? Y ahora también, pues, se me han abierto muchas más cosas y te seguiré preguntando sobre esto en otras ocasiones, pero ahora vamos a atacar las últimas preguntas, porque además se está calentando la cámara, es la primera vez que la utilizo y veo que... putas máquinas, al final, joder. Las preguntas así como más rapiditas, últimas y tal, y es, primero, ¿disco o músico favorito? Músico favorito, Nacho Vegas, sin ninguna duda. Y así, Nacho Vegas y Sigur Rós serían ahí como los dos. Sí. Qué gran. Sí. Sí. Luego, Nacho Vegas, que no Antonio Vega, ¿eh? No. Y luego de Sigur Rós, ¿Jonsi te mola? Menos. Sí, ¿eh? Menos. Me gusta más la parte así más melódica y demás, ¿no? Amina también me gusta mucho. Ese mundo islandés, no sé por qué, tengo a varios grupos. Moon me parece también bastante guay. Pero bueno, y luego, pues ahora como estoy en el mundo de los sintes modulares y demás, pues ahí hay Heimbach, también le metería, ¿no? Mira que te hacía, digo, este va a soltar con una extremo duro, ahí punk y tal, ¿sabes? No, pues pasé al post-rock y de ahí luego ya me fui a las cosas. A ver, tuve mi momento muy industrial, Nine Inch Nails y Strucenden y movidas así oscuras, pero ahora pues estoy en este punto así como... Y Nacho Vegas llevo escuchándolo toda la vida y es que lo que más me mola es cuando el típico viaje que vas solo, me pongo el random de todas las canciones y canto como un loco las canciones tristes de Nacho Vegas. Y además como
como personaje maldito se ha convertido en un tío que da cada vez más gusto, ¿no? Súper comprometido, con una visión política muy guapa. Entonces ha sido para mí que yo escuchaba a Nacho Vegas cuando todo el mundo se metía con él y ahora el tío encima es un tío sensato, se siguen metiendo con él, entiendo yo. Pero bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Crees en la vida después de la muerte? A ver, creer no creo, pero yo qué sé, puestos a elegir, hay un cuentito de ciencia ficción que se llama Salir de fase, ¿no? Pues si fuera una cosa así, ¿no? De como la posibilidad de esto de que quiere Elon Musk de meter su conciencia para, pues ya puestos a elegir algo así, ¿no? Rollo Flatline El neuromante, eso sí, pero no creo. ¿Crees que haya vida en otros planetas? Sí, pero por creencia, por ilusión. Bueno. O sea, es un acto ilusorio. Otra hora, soy muy cursi, pero ¿crees que llegará el momento en que una máquina descubrirá en por qué los humanos nos enamoramos y al final será capaz de darnos ese amor eterno? No. Rollo Her... No. Eso no creo. Eso no creo porque... No, es demasiado... Bueno, yo creo que es demasiado aleatoria nuestra química cerebral como para que una máquina pueda comprenderla. Si ocurre, pues será una cosa mediada y entonces le daremos, hoy hablaba con la compañera de Nicolás, con Ujue, la falacia naturalista. Nunca sabremos si realmente su interpretación era la adecuada, siempre tendremos la duda. Nunca nos lo podrá demostrar. Buah. Pero bueno. Luego, las dos últimas ya. ¿Te hubiera gustado que te hiciese alguna pregunta que no te he hecho? No, la verdad que no. Bueno, sí, a ver, igual alguna pregunta más gastronómica, ¿no? Así como por ese otro escena. Pero bueno, esa, pero... Lo que me he liado en otros caminos, pero sé que eres hijo de cocinera, que tenía un bar de pinchos, ¿no? Sí, me deja preguntas como de, o sea, realmente pues... entre procesos creativos también tuyos, ¿no? En arte degenerativo. En arte degenerativo también. generativo, ¿no? Y procesos creativos de la cocina y tal, pero como se está escalentando esto que no veas, ¿sabes? No, nada. ¿Alguna pregunta que quieras hacerme? ¿No? Bueno, ¿cuándo vamos a coincidir? A ver, eso es la única clave de toda la historia. En 15 días por aquí. Físicamente. Y luego físicamente. Hombre, ¿tú quieres venir a Echarren también? Me lo llevas diciendo... No, o sea, eso lo teníamos hablado de antes, de que sabíamos, además, como no sabía si tú estabas y demás, como que este año pasado hicimos ahí una primera conato de ir a estos restaurantes, ¿no? Porque tampoco, joder, lo disfrutamos, entonces estuvimos localizando alguno, y entonces me acordé de Echarren y dije, hostia, y entonces hablé con la compa y con unos colegas. Entonces andábamos siempre con esa, pero bueno, ya sabes, o sea, luego estas son las que luego se quedan las últimas siempre, ¿no? Siempre hay alguna otra prioridad. Guay. Pero bueno, sí, ya coincidiremos. Luego, ¿dónde podemos encontrarte en redes? Sé que tienes un podcast, Más allá de Orión, también escribes cuentos. ¿Dónde te encontramos? Lo más fácil es en el Twitter, que es donde más doy la murga, Pachangas, con TX, que ahí es donde más, y ahí hay varios enlaces de las cosas que estoy. Y luego en el Medium, que también sería Medium@Pachangas, también con TX. Y ahí es donde doy bastante la murga. ¿Y el podcast? Y el podcast lo pongo en el perfil del Twitter, pero es Más allá de Orión. Vale, guay. Que lo tenemos parado, este año hemos hecho solo uno, que siempre estamos vamos a retomarlo, pero bueno, tenemos como 20 y tantos capítulos y la verdad que hablamos muchos de estos temas que han salido en esta conversación, ¿no? Sobre tecnología. Ahí me gusta. Horrores. Me gustan mucho las especulaciones que hacéis, me gusta mucho el tema de lo de la hiperstición, ¿no? Si realmente donde estamos aquí es porque realmente, yo siempre lo digo,
a mí me gusta decirlo, ¿no? Decir, si existes porque lo hemos imaginado, ¿no? Y lo hemos provocado, ¿no? Y esto de la hiperstición, pues es como muy chulo. Y habláis de temas realmente que son fáciles para entenderlos. Y yo como cocinero, pastelero y tal, los entiendo. Y también tenía pues muchas ganas de hablar contigo, grabarlo y tal. Sí que te hubiera tenido que preguntar cosas más de cocina y tal, pero no. quería también salir de dudas sobre cosas y sobre, por ejemplo, lo del tema de la digitalización, inteligencia artificial dentro de la cocina y todo, ¿no? Porque hay mucho bla bla bla. Y nada, darte las gracias por haber accedido a salir en el podcast. De los 3 top 3 de diálogos de cocina me queda Arsuaga, ya lo he dicho antes. Ya sabemos dónde encontrarte y nada, muchísimas gracias, habéis llegado hasta aquí. Ahora os voy a dejar, cuando se acabe la imagen, con un vídeo que es la intro con la que Carlos en su blog tiene, y os voy a dejar con un vídeo de Blade Runner que espero que os guste y que realmente es una chulada. Así que nada, muchísimas gracias y gracias Carlos y nos vamos viendo, vamos hablando. Sí. Un placer. Venga, Es que ricasco. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.